¿Se encuentra así en la calle? ¿No? Hay que buscar de la tierra, y en la tierra encontramos que ahí está tirado pedazos de metal. No. Todo un proceso. Está mezclado. Está mezclado. Todo un proceso de chancado. ¿Qué más? ¿Alguien sabe el proceso? Lavado. Puesto al fuego, ¿no? Fundido. Separar también los minerales. Y una vez que está fundido, hermanos, se echa químicos para separar los diferentes metales. Y una vez, hermanos, que ya se obtiene un buen pedazo de algo, encima se vuelve a purificar una vez más. Hermanos, así es la vida con el sufrimiento. Y el sufrimiento, hermanos, da 3 bendiciones grandes en nuestras vidas. Estamos nosotros siguiendo, hermanos, unos estudios en el libro de Primera de Pedro. Y Primera de Pedro, hermanos, habla sobre la victoria que el cristiano va a tener en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Se puede ser victoriosos en medio del dolor. Hoy en día, hermanos, hay personas que dicen que el Evangelio predica que no hay dolor, que ya no va a sufrir. Y realmente uno va a seguir sufriendo hasta el final de la vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros podemos pasar el sufrimiento en victoria. Y eso es lo que ha ofrecido Cristo en la cruz del Calvario a través de su sufrimiento máximo por cada uno de nosotros. Hermanos, 3 bendiciones de pasar el sufrimiento en medio de la voluntad de Dios. Estas 3 bendiciones, hermanos, vamos a encontrar aquí en Primera de Pedro, el capítulo 4. Ya, vamos a entrar ahí a Primera de Pedro, capítulo 4. Busquen, por favor, cada uno de ustedes ahí en sus Biblias, tengan ahí a la mano, y vamos a ir leyendo este precioso pasaje. Comienza la Escritura diciendo en esta forma, hermanos, la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido, ¿qué dice? Por nosotros. ¿En qué? En la carne. ¿Qué más? Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos a orar. Oh Padre amado, te damos las gracias por esta oportunidad, por este bello tiempo, este bello momento de abrir tu palabra. Y mientras vemos, Señor, y contemplamos en Primera de Pedro capítulo 4 las bendiciones que tenemos por pasar el sufrimiento en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas, de las bendiciones del sufrimiento en la palabra del Señor, está aquí, está uno en el primer versículo, pero voy a mencionar los primeros 3, ya como para entrar ahí. Son las 3 bendiciones. En primer lugar, hermanos, el sufrimiento pasado en la voluntad de Dios, hermanos, purifica al creyente o al santo, ¿ya? Al Hijo de Dios. El sufrimiento te purifica. Toma esa verdad, apropiate de ella, gózate en ella. El sufrimiento te hace ser más puro. Segunda cosa, el sufrimiento, hermanos, en la vida del pueblo de Dios unifica a la iglesia. Unifica a la iglesia. Y tercero, hermanos, el sufrimiento pasado en la voluntad de Dios glorifica al Señor. Esos son los 3 puntos principales en esta mañana y vamos a comenzar a desarrollar cada uno de ellos, ¿ya? Los primeros 6 versículos nos dicen así, hemos leído el verso 1, continúo con el verso 2. Dice, para no vivir, estoy en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Lea conmigo el verso 3, por favor, acompáñame, este versículo es bueno, juntos conmigo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos, dice la Escritura, que les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? No os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Hermanos, el sufrimiento te santifica.
El sufrimiento te limpia, te hace más puro delante del Señor. Cuando la vida es fácil, hermanos, cuando la vida es fácil, a veces nos deslizamos. A veces, hermanos, caemos en descuido. Y el pecado, hermanos, el pecado va tomando nuestras vidas. Pero el sufrimiento, hermanos, va a cambiar esos valores. Hermanos, usted se pregunta, ¿saben por qué la iglesia del primer siglo? ¿Por qué tenía un deseo de vivir para Dios? ¿Por qué? Porque sufría. Hermanos, cuando una persona se convertía en el libro de Hechos, él sabía que tenía muchas posibilidades de morir. Hoy día no, hermanos. Hoy día uno cree en Cristo y es como si nada, ¿no? Sí, soy creyente, ¿no? Pero no le digas a nadie, ¿no? Uno trata de pasar lo más caleta posible, ¿no? Lo más disimulado posible. Pero, hermanos, en ese tiempo recibir a Cristo Jesús, vivir para Cristo, hermanos, era un reto. Involucraba sufrimiento. Y hoy en día nos relajamos. Pero, hermanos, debemos cambiar. Cuando Dios trae aflicción a la vida, porque quiere que nuestros valores y nuestras metas sean diferentes. El fuego de la prueba de Dios, hermanos, en nuestra vida es el horno que purifica nuestras almas y va a permitirnos, hermanos, que Dios elimine la escoria de nuestras vidas. ¿Estás agradecido por ello? Amén. Hermano, yo quiero que Dios saque las cosas malas de mi vida. ¿Cuántos queremos estar libres de pecados? Amén. ¿Están seguros? Amén. Aguántate. Amén. ¿Ya? Una cosa es decir, sí, yo quiero ser santo, quiero ser puro, pero va a venir sufrimiento. Entonces dices, no, Señor, entonces estoy bien así nomás. No te conformes. Hermanos, ¿cuántos apreciamos el oro? ¿Cuántos de ustedes quisieran encontrarte oro? Unos cuantos kilos nomás, un kilito nomás. Hermanos, un kilo de oro es un montón de dinero, ¿no? Hermanos, la gente por el oro mata, ¿no? Y se busca con anhelo, hermanos, la riqueza, la plata, el oro. Hermanos, ¿no quisiéramos eso en nuestras vidas? Que nuestras vidas tengan ese valor real. Pero el valor, hermanos, del oro cuesta. Y el sufrimiento es por el cual nosotros tenemos que pasar. Ahora, hermanos, el texto que estamos leyendo aquí, en primer lugar, hermanos, como dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En primer lugar, hermanos, nos identifica con Cristo. ¿Ya? En el punto A, nos identifica con Cristo. Esa identidad con el Señor Jesucristo, hermanos, nos va a ayudar a ser más santos. Yo quiero decir, hermanos, no hay persona que va a vivir para el Señor si él no es hincha, no de la U, no de la alianza. Tienes que ser hincha de Cristo. Tienes que querer apreciar a Cristo profundamente en tu corazón. Bueno, yo sé que hay personas que son hinchas de varias cosas. Ojalá, hermanos, que no seamos hinchas de cosas mundanas, ¿ya? Algunos nos apasionamos por lo mundano. Yo sé, hay cristianos, hermanos, que se apasionan. Uy, esta persona, qué lindo canta, ¿no? Y nos apasionamos por esas cosas. Pero, hermanos, lo que debe apasionarnos debe ser, ¿qué? El Señor Jesucristo. Cristo Jesús debe apasionarte. ¿Y sabes qué? Si no te apasiona Cristo, vas a ser una persona perdida, pecadora, no vas a tener chance a limpiar tu vida. ¿Ya? Hermanos, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y dice la Escritura aquí, que nosotros debemos hacer ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Debemos, vosotros también, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Está conmigo? Armados del mismo pensamiento. Armados del mismo pensamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa armados del mismo pensamiento? Quiero que reflexionen, quiero que piensen. Armados, hermanos, del mismo pensamiento significa que tenemos que traer esa forma de pensar a nuestras vidas. Hermanos, nosotros no tenemos una mente santa.
Nosotros no tenemos una mente buena. Hermanos, nuestra programación está mal. ¿Ya? Ustedes conocen los programas, hermanos, en las computadoras. ¿Sí? ¿Qué programas hay? Ya, hay programas. ¿Pero qué es el programa grande, el que gobierna todo hoy en día? ¿Cómo se llama ese programa? La plataforma en general, la más conocida, se llama Windows, ¿no? Windows se llama. Hay otras plataformas como Linux, ¿no? Me parece que Apple tiene también su propio software, su propia plataforma, ¿no? Los celulares, hermanos, tienen una plataforma de programación. ¿Cuál es normalmente la programación en sus celulares? ¿Saben? Ustedes, hermanos, saben muy bien. ¿Y cómo se llama, hermanos, la programación en nuestros corazones? Se llama Cristo. ¿Ya? Y tienes, hermanos, que jalar esa programación, hermanos. Tienes que chancar tu disco duro. ¿Ya? Los que han estudiado informática, hermanos, cuando una máquina se malogra, le entra virus o está funcionando mal, y normalmente, disculpen los de Windows, ¿no? Disculpen Bill Gates ahí, pero Windows se malogra rápido. ¿Ya? Y a veces la computadora o el sistema tiene que, como se dice, tiene que borrarse todo y reiniciar de nuevo. Y los que trabajan en informática dicen eso, chancar el disco duro, o sea, es programar de nuevo. Hermanos, la mente del Hijo de Dios, del hombre de Dios, tiene que reprogramarse. Tiene que sacarse todo lo que ha sido puesto y tiene que ponerse de nuevo. Ármate del pensamiento de Cristo. Saca los virus, ¿no? Saca ahí todos esos espías que están ahí en el corazón, ¿no? Que nos van modificando nuestra forma de pensar y de conducir. Hermanos, yo entiendo, hermanos, cuando hermanos, es interesante. Empresas, hermanos, cuando tienen sus computadoras, y yo les voy a decir lo mismo a ustedes, cuando ves que tu celular está mal, le ha entrado un virus, muchos de ustedes, hermanos, han reseteado todos sus celulares. ¿Les ha pasado? Pero a veces nos negamos a resetear nuestra mente, ¿no? Hermanos, uno pierde horas, hermanos. Uno pierde horas. En una empresa, hermanos, uno tiene que parar a veces todo un día para levantar de nuevo un sistema. Y, hermanos, hay momentos en que tenemos que parar en nuestra vida y reprogramarnos. Identifícate con Cristo. Amén. ¿Ya? Identifícate con el Señor Jesucristo. El siguiente aspecto, hermanos, que vamos a anotar aquí. Quiero que lo anote primero, ¿ya? También, hermanos, la Escritura nos recuerda que la vida es corta. El punto B, ¿ya? La palabra de Dios nos recuerda que nuestra vida es corta. Miren lo que dice el versículo 2. Nos dice la Escritura, para no vivir, ¿qué dice? El tiempo que resta en la carne. Hermanos, yo quiero decirle una cosa aquí. Todos estamos viviendo poco tiempo, si no te has dado cuenta, ¿ya? ¿Cuántos años tiene alguien que me diga? Alguien que me diga su edad, las damas no, ¿ya? ¿Cuántos años? Ya, tienes menos 24 años, ¿ya? Te queda poco. Hermanos, tenemos que pensar así, hermanos, el resto de vida que nos queda, y los que ya hemos avanzado en la vida, ¿ya? Nos queda menos. Nos queda menos tiempo de vida. Tú dices, no, yo soy joven. ¿Y cómo sabes que no vas a morir mañana? ¿Cómo sabes que no vas a morir en los próximos meses? Hermanos, mi hermano mayor se llamaba igual que yo, Jorge Luis Huanca Quispe, con chapa y todo. Igualito nos llamaron a los dos. Él vivió, hermanos, una semanita básicamente. Nadie tiene la vida comprada. No, yo soy hijo de Dios. Está bien, pero no tienes la vida comprada. Conocí un siervo del Señor muy bueno, hermanos, muy bueno. Pero quiero honrar al Dios de él. Él se llamaba Julio Trenciana. Y saben que el Señor le llevó temprano. Casi 33, 34 años. Hermanos, él tenía un potencial. Él era un buen hombre en cuanto a estudiar la palabra de Dios y nos impactó a muchos, hermanos. Nos afectó con la forma en que él exponía la palabra de Dios, pero se murió.
tienes garantía de que mañana vas a despertar. Dice la Escritura, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne. Hermanos, dejemos de vivir en la carne. Dejemos de vivir en la carne. Dice, conforme, ¿qué dice? A las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, yo quiero decirle, tienes poco tiempo para vivir en la voluntad del Señor. Recuerda, el tiempo está corriendo contra nosotros. Vamos a ver el tercer aspecto que se nota aquí en el asunto de purificación. Hermanos, aquí la Escritura nos sigue diciendo algo sobre enfocarnos en ¿qué? En el juicio divino. Dice la palabra de Dios así: baste ya el tiempo pasado, ¿qué dice? Para haber hecho, estoy en el versículo 3, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo andaban ellos? Lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, dice la Escritura ahí que a estos les parece que, cosa extraña, que nosotros no corramos con ellos en la misma disolución. A ellos les parece extraño y debe ser así, hermanos. Más bien, hermanos, lo que debe parecer raro, lo que debe parecer, hermanos, extraño, es que un creyente corra con ellos, ¿no? A ellos, hermanos, debe extrañarles que tú no andes con el mundo, que tú no hables las cosas que hacen ellos, que tú no mires las cosas que ellos hacen. Amén. En eso, hermanos, debe consistir, y debe recordarte, hermanos, dice la Escritura ahí en el verso 5, pero ellos darán cuenta, ¿qué dice? Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lea conmigo el verso 6, ¿ya? Lea conmigo el verso 6, por favor, juntos, 2, 3. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermanos, un día, esta forma de vida que a veces nosotros apreciamos, anhelamos y que a veces seguimos, va a ser juzgado por Dios. Ten cuidado, ten temor. Hermanos, el juicio de Dios debe enfocarnos. Ustedes recuerdan, hermanos, esta persona que recientemente nomás hizo un tremendo acto de un accidente y trató de evitar un juicio. Salió por las noticias. ¿Saben quién es esta persona? No me digan su nombre, pero hermanos, cuando este hombre atropelló a algunas personas, lo triste, hermanos, lo triste de todo eso es que él trató de evitar, ¿qué cosa? El juicio. Trató de evitar, hermanos, la ley peruana, ¿no? Yo les digo, hermanos, no hay lugar a que te vayas de este mundo, ni del sistema planetario solar, ni del universo, que vas a escapar del juicio de Dios. Entonces enfócate. Si estás decidido a vivir como vive este mundo, ten cuidado, porque tarde o temprano Dios te va a juzgar. Amén. Y muchos de nosotros ya estamos siendo juzgados. Hermanos, tenemos que ser honestos. ¿Hemos cosechado lo que hemos sembrado? Muchas veces, hermano. Aún como cristianos. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, será. Hermanos, enfócate en el juicio divino para poder vivir santos cuando estamos en medio de la aflicción. Entonces, hermanos, este es el primer punto. El sufrimiento purifica al creyente, al santo, al hombre de Dios. El segundo punto, hermanos, en esta mañana. Ahora, hermanos, hace algo bonito también. Esa es otra bendición, hermanos, que recibimos en medio del sufrimiento y cuando lo hacemos en la voluntad de Dios. El sufrimiento, hermanos, unifica a la iglesia. ¿Ya? El sufrimiento unifica a la iglesia. En primer lugar, hermanos, dice la palabra del Señor que
Nos mantenemos sobrios y alertas en oración. ¿Ya? Sobrios y alertas en oración. Dice la palabra de Dios en el verso 7, mas el fin de todas las cosas que dice se acerca. Entonces nosotros debemos ser, ¿qué dice? Sobrios y velad en oración. Sobrios y velad en oración. ¿Qué cosa es una persona sobria, hermano? ¿Qué es una persona sobria? Que está en su juicio, ¿no? Hermano, no me digan quién, ¿ya? Pero nosotros hemos escuchado una forma. Ha habido una persona que ha estado borrachita de poder. ¿Has escuchado ese término? Hay una persona que está borrachita de poder. Hermanos, a veces, hermanos, podemos estar no sobrios por cualquier cosa que se apodera de nosotros o nos influye tremendamente, ¿no? Claro, normalmente estamos pensando en el licor. Pero puede ser, hermanos, que otra cosa te esté quitando la sobriedad. Definitivamente, hermanos, alcohol, drogas, fármaco, dependencia. Y aquí hablo a los que de alguna forma están tomando algún ansiolítico. Ten cuidado, ¿ya? Pero eso no te hace estar en tus cabales. Y Dios pide, hermanos, Dios demanda que nosotros estemos, ¿qué cosa dice? Sobrios, ¿no? Alertas. También dice, hermanos, la palabra de Dios aquí que nosotros debemos estar velando en oración. Hermanos, esas son bendiciones que viene al pueblo de Dios. Unifica la iglesia. Hermanos, la sobriedad en una iglesia y la oración, estar alerta en oración, va, hermanos, a unificar la iglesia. Miren lo que viene más adelante. Dice, voy a repetir verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ¿qué más? Velad en oración. Y ahora aquí vienen cosas importantes para el Hijo de Dios. Y ante todo lo que dice, tened entre vosotros Ferviente amor. ferviente amor. ¿Cómo es un ferviente amor? Cuénteme, ¿cómo es un ferviente amor? Es lo máximo. Bien, ¿qué más? ¿Cómo se manifiesta un ferviente amor? Preocupándose por el otro hermano. Te preocupas por otro, ¿no? O sea, se muestra afecto real, ¿no? Casi te quema la idea aquí, ¿no? Ferviente amor, una pasión por otros, hermanos. Hermanos, dijo algo el Señor Jesucristo: en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a otros, como Él nos ama, obviamente, ¿no? Hermano, ¿amas fervientemente aquí a los hermanos? Hermanos, la verdad es que es difícil amarnos los unos a los otros, ¿no? Porque somos diferentes, porque tenemos cualidades diferentes, porque tenemos intereses diferentes. Hermanos, una vez estaba conversando con un hombre, voy a dejar ahí, y me decía: mira, Jorge, yo no puedo tener mucha comunión contigo porque, bueno, no tenemos mucha, vamos a decir, compatibilidad, no tenemos los mismos intereses, ¿no? En cambio, con otros yo hago esto, hago lo otro. Y yo me estaba rascando la cabeza y le decía, no le decía, nunca le dije, ¿pero acaso no tenemos a Cristo? ¿Verdad? Hermanos, tú y yo no tenemos al Señor Jesucristo. Hermanos, eso debe ser suficiente para amar. No, que a mí me gusta hacer en tal forma, que a mí me gusta hacer esta otra cosa. Hermanos, en la iglesia no siempre vamos a estar de acuerdo. ¿Amén? Pero en medio de todo podemos amar. ¿Amén? Entonces, hermanos, nuestras diferencias es como el esposo y la esposa. El esposo y la esposa siempre están de acuerdo en todo. ¿Amén? No siempre estamos de acuerdo en todo. Hay cosas en que sí estamos de acuerdo, ¿no? Cosas que sí hemos llegado a tiempo, con madurez, etcétera, vamos llegando a esa unidad. Pero, hermanos, lo que nos ayuda a mantener la unidad es el ferviente amor. Hermanos, ama a tus hermanos. Hermanos, bueno, yo voy a hacer una pregunta que ustedes notan, ¿no? ¿Hay diferencia entre la forma en que su servidor predica con nuestro pastor antiguo? ¿Hay diferencia? Claro, hay diferencia. Y alguno puede decir por ahí, no, el otro pastor me gustaba más.
no, este pastor me gusta más o por estas cosas o lo otro. Pero igual, hermano, puede gustarte, no puede gustarte. Pero igual, hermano, igual pasa con otros hermanos, ¿no? Hay un hermano, no me gusta cómo saluda, no me gusta cómo habla, no me gusta... Está bien, no te gusta. La Escritura no pone condicional. No te usted ahí, a ver, dice... Yo no estoy leyendo así, ¿no? Ante todo tener entre vosotros ferviente amor, si es que no hay, ¿no? Si es que todos están de acuerdo en tal cosa, ¿no? Si es que todos pintan la iglesia en tal forma. Si es que pasa, no hay condicional, hermanos. Para el amor entre cristianos, no hay una condicional. Y debemos amarnos fervientemente unos a otros. Vamos a avanzar, hermanos. Otra cosa, hermanos, que debemos hacer entre nosotros, y está escrito ahí, debemos hospedarnos. O sea, hermanos, la hospitalidad tiene que ver, hermanos, con acoger. Obviamente, hermanos, aquí quizás no todos vamos a tener el chance de poder invitar a nuestra casa a alguien, ¿no? Puede ser que alguien viva, por ejemplo, en la casa de alguien y estás hospedado ahí, ¿no? Pero no le puedes invitar porque no es tu casa, ¿verdad? ¿Pasa eso a veces? Pasa, ¿no? Entonces no puedes invitar a tu casa. Pero ¿qué refiere, hermanos, la hospitalidad? Hermanos, que nosotros debemos acoger a la gente, ¿no? Bueno, cuando entra la gente acá, hermanos, debe sentir que nosotros les apreciamos, que son bienvenidos. A veces somos así, hermanos, medios ariscos, ¿no? Como conmigo no es, ¿no? O como que nos miramos, pero hermanos, debemos acogernos, debemos hospedarnos mutuamente también. Otro detalle, hermanos, que la palabra de Dios nos dice ahí, ahora, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ahí hay un verbo. ¿Qué dice? Ministrelo, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la gracia de Dios que hemos recibido y tenemos que ministrarnos. Hermanos, yo quiero decirles acá, cuando hablamos de ministro, ¿en quién pensamos? Normalmente en la iglesia. En el pastor. No, el pastor tiene que ministrar. Hermanos, yo les digo una cosa aquí. Hermanos, ustedes ministran a mi vida como yo ministro a la suya. Hermanos, para mí es un privilegio ver, por ejemplo, aquí algunas personas que son mayores, que tienen a veces dificultades físicas y vienen a la casa del Señor. Eso, hermanos, me ministra, eso me anima, eso me estimula. Y hermanos, tú no necesitas estar acá al frente para ministrar. No necesitas tener un cargo. ¿Tú necesitas ser diácono para ministrar? ¿Necesitas tener un presidenta de damas, presidente de jóvenes? No necesitas. Hermanos, el servicio al Señor, la administración unos por otros, se da en la medida en que hemos recibido la gracia, el don de Dios. Otro aspecto más, hermanos, que quiero mencionarles aquí es el punto E. Dice lo siguiente. Voy a saltar al versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿cómo debemos ministrar? Conforme al poder que Dios da, para que todo sea, ¿qué dice? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, otra cosa que va a enfocar, tenemos que enfocarnos, hermanos, es en glorificar a Dios. Toda cosa que hagamos en la iglesia tiene que estar enfocado en ¿qué? Glorificar a Dios. Hermanos, aquí no estamos en esta iglesia, quiero mencionarles, aquí no estamos para honrar a un hombre. ¿Amén? Amén. ¿Ya? Acá no se trata de, oye, qué buen pastor tienes. No se trata de eso, ¿no? Ni siquiera, hermanos, se trata de qué buenos hermanos somos, ¿no? No vamos a decir por ahí, hermanos, nosotros somos la mejor iglesia de Lima, ¿no? Calvario, qué bonito suena. No, hermanos, nosotros tenemos, bueno, por ejemplo, hermanos, nosotros somos una iglesia, aunque pequeña, que
la iglesia, la gente nos conoce, ¿no? Tenemos nuestra página web, amén. Pero eso nos va a hacer así, ser soberbios. No, somos pecadores, ¿no? No se trata de eso. Hermanos, toda cosa que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Hoy en día, hermanos, tristemente, algunos evangélicos, algunos grupos evangélicos están buscando gloria personal. Y eso no debe haber. Hermanos, que en la iglesia nunca quieras un cargo para que te vean bien. Nunca busques algo en la iglesia para que digan, ah, qué bonito. Nunca salgas a cantar un especial para que digan, qué bonita voz tiene. Qué bonito canta el hermano o la hermana. Quiero decir algo aquí que va a ayudarnos, especialmente a quienes desarrollan habilidades musicales. A veces, hermanos, quien toca un instrumento se siente como que superior, ¿ya? Pero, hermanos, toda cosa que hagamos, desde barrer hasta cualquier cosa que sea resaltante en la iglesia, debe ser ¿para quién? Para la gloria de Dios. Trae tu diezmo. De repente tú tienes un diezmo fuerte, y amén que tengas un diezmo fuerte, ¿ya? Amén, eso está bueno, porque significa, no que se entrando más plata, sino que Dios te está bendiciendo más, amén. Pero no vengas pues así, ¿no? Cambias tus billetes en billetes de 10 soles y pones una cosa grande, ¿no? O haces sonar como fariseo. No se hace eso. No se hace eso, hermano. El diezmo, hermanos, el diezmo y la ofrenda es un asunto entre tú y Dios. Es algo para Él. Si has decidido dar algo para el Señor así, en silencio, cuando nadie sepa, es lo mejor. Porque todos buscamos enfocarnos, hermanos, en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el sufrimiento en una iglesia va a hacer estas cosas. Va a unificar la iglesia en esta manera. Hermanos, las iglesias del primer y del segundo siglo, del primer y segundo siglo, hermanos, de la historia de la iglesia, permanecían más unidas por causa del sufrimiento. Ellos, hermanos, estaban sobrios, no estaban borrachitos de cualquier cosa, ¿ya? Estaban sobrios, estaban alertas, estaban queriendo orar. Hermanos, se amaba fervientemente. También, hermanos, ellos se acogían, se hospedaban unos a otros, estaban dispuestos a abrir sus casas. Y, hermanos, cada uno se ministraba mutuamente el uno con el otro y tenían un enfoque, hermanos. Se enfocaban en ¿quién? ¿Glorificar a quién? A Cristo. Hermanos, si alguna cosa debe destacar en esta iglesia, quiero animarles, sea que nosotros siempre glorifiquemos a quién? A Cristo, a Dios, ¿no? Un ejemplito nomás, hermanos, para terminar. ¿Alguna vez has escuchado dar un testimonio a alguna persona? ¿Sí? Y sale la persona, yo he sido tal cosa, dice, ¿no? Yo fui así, yo fui asá, yo hice esta cochinada, y comienza a hablar todas sus cosas, ¿no? Y uno y los demás, sí, ¿no? Qué hermano. Y ahora el Señor me ha salvado, y ahí se quedó, ¿no? Es todo lo que dice. Pero de todo su pecado es una tremenda cosa, ¿no? Ese testimonio no glorifica a Dios. Cuéntame qué estás haciendo ahora. ¿Cómo honras a tu esposa? ¿Cómo honras a tus hijos? ¿Pagas tus impuestos? ¿Ah? ¿Has dejado de hablar lisuras? ¿Has dejado de ver ciertas cosas en la tele que no debes de ver? ¿Ah? ¿Cómo está? Esas cosas, hermanos, de esas cosas son importantes, ¿no? De esas cosas es importante dar gloria al Señor. ¿Amén? Entonces busquemos eso, hermanos, en la iglesia de Dios a través del sufrimiento. Avanzamos al último punto, hermanos, en esta mañana. Hermanos, el sufrimiento, aparte de purificar al creyente, unificar a la iglesia con estas maravillosas cosas que hay, va a ser otra cosa fundamental, hermanos. Va a glorificar al Señor. Dice el texto que tenemos aquí por delante lo siguiente. El versículo 12 comienza diciendo lo siguiente: amados, no os, ¿qué dice? En primer lugar, sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiero decir algo acá al Hijo de Dios, y no quiero que te desanimes, ¿ya? Hermanos, no debe ser raro que tenga el cristiano un problema, ¿ya? ¿Alguna vez te has convertido y has sentido, uy, ahora sí me va mal, me va peor que antes? ¿Te ha pasado eso? ¿O estás queriendo andar en santidad, vivir para Dios y ves que te salen mal las cosas? ¿No? Como que te entra, como que estás medio salado, ¿no? Estás medio piña, ¿no? Esa es la frase, ¿no? Y alguien te dice, ¿ya ves? ¿Para qué estás ahí en el Evangelio? ¿No? Te vuelves medio piña. Hermanos, ¿saben qué? Yo quiero decirle algo importante. No debe sorprendernos que nos falte plata. No debe sorprendernos que estemos enfermos. No debe sorprenderte que te duela algo. No debe sorprenderte que se te muera alguien. Ahí es más difícil, ¿no? No es fácil, hermano. Más bien debe sorprenderte si todo te va bien. ¿Ya? La palabra de Dios dice, debe sorprenderte si es que todo te está yendo bien. Porque dice la palabra de Dios aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha, ¿qué dice? Sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, espera pruebas en tu vida. ¿Sabes qué? ¿Tienes pruebas en tu vida? Es señal de que Dios te está purificando. Es señal de que Dios te está haciendo más como el Señor Jesucristo. Amén. Gózate en eso. Y ahí viene lo siguiente, hermanos. Lo siguiente que está ahí en el mismo versículo. Si no, en vez de estar asombrado de las pruebas, por favor, el segundo punto, ¿qué debemos hacer, hermanos? Regocíjate. ¿En qué dice? ¿En qué? Dice el verso 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, ¿qué hace a un cristiano diferente del mundo en medio de la dificultad? Estaba, hermanos, considerando seriamente lo que le pasó a Job. Hermanos, después del Señor Jesucristo, no creo que haya una persona como Job en cuanto a sufrimiento, ¿verdad? Difícil, ¿no? ¿Qué perdió Job? Lo único que le quedó realmente es la vida, ¿no? Y con las justas estaba, ¿no? Y lo que le quedó fue una esposa que le estorbaba, ¿no? Encima. No, la esposa no le estorbaba. Pero, hermanos, habría que entender varias cosas ahí. Pero quiero mencionar este asunto, hermanos. No ha habido hombre después del Señor Jesucristo que sufrió como Job. Pero, hermanos, él en medio de todo, a pesar del sufrimiento, después de su reflexión, él pudo gozarse en Dios. Él pudo en algún momento decir, bueno, he hablado de cosas que no sabía, he hablado de cosas que no entiendo, ahora mis ojos ven. Bueno, yo quiero decirles algo. ¿Sabes cómo te vas a regocijar en las pruebas? Cuando estás en medio de la aflicción. Cuando abras tus ojos y veas a Dios. Hermanos, es difícil, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han perdido un ser querido? Difícil, ¿no? Hermanos, yo vi un hombre que perdió a su esposa, el ser que más amaba después de Cristo. Yo estuve en el momento, hermanos, que fue. Habían tantas circunstancias, hermanos, que uno podría decir, hermanos y hermanas, que uno podría decir, si hubiéramos hecho tal cosa, quizás no hubiera muerto, se hubiera salvado, pero, hermanos, a mí lo que me asombró es cómo esta persona pudo regocijarse en medio de Dios. Hermanos, este hombre perdió a su mujer porque le dio un infarto. Y, hermanos, el infarto fue largo, comenzó más o menos 2 de la mañana y hasta el mediodía duró, antes de que falleciera. Y estuvo en el hospital.
unas 3, 4, más de 4 o 5 horas, casi medio día estuvo ahí. Y no le salvaron. Y hermanos, después que murió, al margen de todo lo que haya pasado, pero finalmente reconocemos que Dios tiene control de todo. Amén. Amén. Hermanos, este hombre se acercó al médico y oró con él. Yo me quedé asombrado ahí, ¿no? Le habló al médico: doctor, ya no se puede, no, ya. Y en algún momento obviamente se notaba lo que estaba él sufriendo. Le dice al doctor: ya mi esposa ha muerto, ¿verdad? Como que queriendo entrar en la realidad, ¿no? Entonces habla con él y oran con él. Le dice: Señor, gracias por ayudar al médico a tratar de hacer lo que pudo, etcétera, etcétera. Él por ya haber estado resentido, renegado con Dios, pero hermanos, en medio de esa aflicción, él tuvo la oportunidad de presentar testimonio, regocijarse. Hermanos, y fue increíble, hermanos. Esta persona, este hombre de Dios, a muchos de nosotros, al día siguiente, hermanos, estaba él predicando en el velatorio de su esposa. No es fácil, pero fue un hombre que pudo encontrar su razón de ser. Quiero decirle algo, hermano, aquí en este punto, para ayudarnos. Esto es más como consejería para usted. Si tú no amas a Dios con toda tu alma, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué más? Con todo tu corazón y con toda tu mente. Amas otra cosa, hermanos, cuando esa otra cosa se te quite, te vas a desarmar. Tu principal y primer amor, ¿quién tiene que ser? Dios y Cristo. Que se te vaya todo, que te quiten todo, que te quiten, igual que Job. Job perdió, pero él pudo pararse firme. Él no maldijo a Dios y se murió. Él pudo pararse firme. Hermanos, regocíjate en las pruebas. ¿Ya? Regocíjate en las pruebas. Verso 15 y 16. Verso 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: así que ninguno de vosotros, ¿qué dice? Padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hermanos, no debe haber sufrimiento de nuestra parte en esa forma, ¿ya? Eso no es una prueba. ¿Ha robado? No es una prueba, ¿no? Si estás en la cárcel por ladrón, bien hecho, ¿no? Que estés ahí, ¿no? Si has tomado algo, estás padeciendo como homicidio, ladrón o malhechor, o por estar chismoseando te pasa algo. ¿Han visto, hermanos, cuando una persona chismosea, se mete en problemas? El que tiene lengüita larga, sí, ¿no? Hoy, hermanos, en medio de las comunicaciones ya no tenemos lengua larga, ¿no? A veces tenemos muros muy largos, ¿no? WhatsApps muy largos. Entonces ahí debemos controlarnos, ¿ya? Ahí debemos controlarnos. Y si haces algo, dices algo, ¿no? Y padeces ahí, perdón, yo digo, bien hecho que padezcas. Pero, hermanos, verso 16 nos dice: pero si alguno padece, ¿qué dice? Como cristiano, no te avergüences y no glorifique a Dios. Entonces no te avergüences. Si padeces como cristiano, no te avergüences. Si estás presentando al Señor Jesucristo, si estás viviendo para Él, no te avergüences. No te avergüences de eso. Esa es la forma en que glorificamos a Dios. Otra cosa, hermanos, que quiero mencionar ahí, según lo que dice el verso 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por favor, Josué, pon ahí. Hermanos, nosotros tenemos que ser testigos de las pruebas que hay en nuestra vida, ¿ya? Tenemos que mostrar a otros, mostrar a la gente del mundo que ellos necesitan obedecer el Evangelio de Dios, ¿no? Y el juicio, hermano, tiene que comenzar en nuestras vidas, ¿no? Juzgarnos nosotros, animarnos nosotros para glorificar mejor al Señor. Vamos a leer, hermanos, ayúdenme por favor leyendo versos 18 y 19. ¿Ya? Versos 18 y 19 para ir culminando la enseñanza aquí en esta mañana. Lean conmigo. Y si el justo con dificultad se salva, entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La última cosa, hermanos, que debemos hacer para poder glorificar al Señor, encomiéndate a Él. Cuando estás sufriendo por causa del Señor, encomiéndate a Él. Quiero mencionarles algo, hermanos, que ha pasado y pasa todavía en los buenos. Hermanos, servir al Señor, por ejemplo, cuando alguien se dedica a servir a tiempo completo, no necesariamente es fácil. Hoy en día, hermanos, obviamente en nuestro país así es mucho más sencillo que antes. Es mucho más sencillo que antes. Yo recuerdo, hermanos, hace años un siervo del Señor que decidió servir al Señor y padecer por Él, porque a veces se padece por servir al Señor. Y no solamente él, pero varios hermanos que ellos servían a Dios con un sueldo muy básico. ¿Has conocido pastores así? En el pasado, sobre todo en el pasado, han habido y han estado dispuestos a sufrir. Amén por eso, ¿verdad? Amén. Eso es muy bueno. Ahora, hermanos, cuando hay cosas que uno tiene que hacer, a veces va a tener que dejar ciertas cosas. Hoy en día, a veces, hermanos, ya el hecho de ser un siervo del Señor ha cambiado un poco su categoría y su estatus, voy a mencionar. Pero voy a ser cuidadoso con lo que digo, ¿no? Hoy día a veces gente quiere ser pastor porque encuentra que ahí va a encontrar ¿qué cosa? Billete, ¿no? O reconocimiento, lucro ahí, hermanos. Pero yo quiero decir, hermanos, debe haber en nuestras vidas, cuando hagamos algo para el Señor y sabemos que vamos a sufrir, debemos encomendarnos a Él. Hombres que deciden hacer algo para su Señor, ya sea servir al Señor en tiempo completo. Y de repente aquí, hermanos, Dios a alguno de ustedes les llama, les convoca y les dice, hermanos, ¿la mies es mucha? ¿Los obreros? Poco. Bueno, si Dios acá levantara a un joven, una señorita, que Dios quiere que tú le sirvas. Hermanos, hay iglesias sin pastor, hay lugares donde falta predicar el Evangelio. Y hermanos, no siempre ser pastor, ser siervo del Señor o asumir una responsabilidad espiritual es fácil. Pero uno tiene que, hermanos, cuando va a sufrir por el Señor, tiene que, dice la Escritura, encomendarse ¿a quién? A Dios. Y si vas a hacer algo para el Señor que sabes que es bueno y te va a causar y va a demandar que sufras, encomiéndate al Señor. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a glorificarle. Encomienda tu alma a Él y que podamos recibir estas tres bendiciones cuando pasamos el sufrimiento en la voluntad de Dios. Pasamos, por favor, José. Si sufrimos, hermanos, en la voluntad de Dios, recuerde, vas a ser más santo, vas a ser más puro. También, hermanos, cuando sufrimos en la voluntad de Dios, va a haber más unidad en la iglesia. Amarnos fraternalmente, las cosas que ya hemos visto, hospedarnos, etc. Y finalmente, hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a glorificar a Dios. Hermanos, no tema, no rehuya al sufrimiento. El hombre, la mujer que han decidido seguir y servir a Cristo va a sufrir. No te asombres del sufrimiento. Y volvemos, hermanos, a nuestra ilustración. Los metales, para que sean apreciados y queridos, tienen que pasar, ¿por qué? Por muchas pruebas. Y la prueba más fuerte es el fuego. Hermano, ¿cuántos quisiéramos ser más santos? Mejores hijos de Dios. Es una pregunta casi ridícula, ¿no? Al cristiano. Pero hermanos, cuando pensamos en eso, hay que recordar que hay un costo. El costo es el sufrimiento. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, queremos darte las gracias. Si estamos en alguna forma sufriendo injustamente. Es posible que haya acá un hijo, una hija de Dios que está teniendo aflicción por ser cristiano, por vivir como cristiano, por vivir como cristiana. Ayúdale, Padre, y consuélale. Recuérdale que le estás haciendo más santo, más santa. Que le estás haciendo un instrumento útil aquí en la obra de Dios, porque va a hacer que la iglesia sea más unida.
Ayuda a mis hermanos a pasar bien las pruebas dentro de tu voluntad, para que aprendamos a ser más como tú. Y por último, Señor, cuando atravesamos las pruebas vamos a glorificarte a ti. Tú vas a ser honrado, Señor, tú vas a ser exaltado. Así, Señor, como cuando Job, después que pasó la prueba, tú fuiste honrado, Señor. Hoy día podemos hablar de el Dios de Job, el grandioso Dios que bendice, que cuida, que guarda la vida de sus hijos, que no nos abandona en medio de la aflicción y del sufrimiento. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por la atención dispensada en este tiempo. Vamos ahora a tener nuestro tiempo de recojo de diezmos y ofrendas. Por favor, ayúdame. Jonathan, ayúdame con el